Arratsaldeon denori. Hemen beste egun baten, zuekin guztiekin Urdaibai Berzenterretik zuzeneko emanaldi batetan da, zuzeneko emanaldi berezia. Hoy, un día más, aquí, desde el Urdaibai Bercenter, desde el corazón de la reserva de la biosfera de Urdaibai, una misión para ver la naturaleza y para abriros una ventanita hasta vuestras casas. Uy, está súper fuerte el micrófono y creo que los vecinos... Voy a intentar bajar un poco. A ver... Aquí... No. Ya me podéis perdonar porque hoy, un poquito más tarde, porque tengo un montón de botones más, debido a la cámara nueva que hemos inaugurado la semana pasada. Entonces al final, mirad, ya con estos dedos ya se me hace hasta difícil pegar a todo, pero voy a intentar... A ver... Un segundo... Voy a intentar por aquí... A ver, ahora no. Bueno, da igual. Escucharemos así y si no, me voy a quitar los cascos. No me quito los cascos. Y empezamos hoy una emisión, 14 de abril, Día de la República también. Y comenzamos esta emisión desde aquí, desde la Laguna de Orueta. Vamos a hacer, va a ser una emisión un poco distinta, porque ahora al tener varias cámaras, al tener a Roy y a Landa también entre nosotros, pues intentaremos hacer unos pasos entre Orueta, entre lo que es la laguna de aquí, de Orueta, delante del Urdaibai Bercenter, y la cámara que tenemos en la mitad de la marisma, en el estuario de Urdaibai. Hoy estoy solo, el otro día, pues a la hora de presentar la nueva cámara con el nido de Roy y Landa, pues estuve acompañado de Aitor Galarza, pero hoy pues aquí me tenéis solo ante el peligro y con este día precioso, día sano. No voy a decir que hace calor porque hace un vientillo, hay un viento del noreste terrible. Un segundo, a ver si... No, tengo que bajar este sonido porque si no me voy a volver loco. Un segundo. A ver, creo que es esto. A ver... Sí. ¡Ah, ya está! He encontrado el botón que necesitaba. Luego ya subiremos el sonido para que podáis escuchar también el fondo de esta cámara que está situada justo en el centro de la laguna de aquí, de las marismas de Gauteiz Arteaga. Lo dicho, vamos a dar una pequeña vuelta para ver las novedades que ha habido estos días en la mismísima laguna, aquí, de la que estamos viendo, y luego vamos a hacer también una entradita pues a la cámara de Roy y de Landa, de estas águilas pescadoras que están, bueno, increíbles estos días. Bueno, saludos a todas y a todos que os estáis conectando ahora, bueno, Madrid, desde Arganda, desde Santurtzi, desde Sestao, desde Bilbo, desde Fuenlabrada, desde Galiza, desde Allariz, gente que os echábamos de menos, que estábamos ya estaba pensando a ver qué había pasado, ¿no? Y bueno, Sestao, bueno, un montón de gente, London, y toda esa gente nueva que se ha adherido o que se ha metido también en esta cuadrilla grande, que ya somos cerca de 170, es una pasada. Saludos, bueno, a todo el estado, a Cataluña, a Huesca, a Cáceres, bueno, a un montón de lugares desde donde nos seguís. Estos días vamos a hacer estas retransmisiones, eso,
utilizando todas las cámaras que podamos, por eso lo de tantos botones, ¿no? Espero que hoy, primer día con todo este cisco, pues vaya sobre ruedas también la misión de hoy. Vamos a primero a ver las novedades. Uy, algo está ocurriendo cerca del micrófono porque estoy escuchando como si serían jabalíes. No creo que haya nadie, pero vamos a acercarnos y dar una vuelta a este día primaveral donde 16 graditos, o sea, tampoco creéis que hace calor, ¿eh? Yo aquí estoy en mangas de camisa y así, pero aquí dentro, pero fuera hace un viento que corta, pero por lo demás un día súper sano. Y la marisma, pues bastante amena. Además, con un montón de novedades que os voy a ir contando de todo lo que hemos visto esta semana. Esta semana ha sido una pasada. Estamos en primavera. Acordaros el año pasado, cuando estábamos todos encerrados con el dichoso COVID, que todavía seguíamos, pero confinados, y veíamos que todos los días había algo distinto, ¿no? Pues está ocurriendo lo mismo, pero ahora os tengo que contar lo de toda una semana de cosas que están llegando, sobre todo que están llegando en esa migración prenupcial, en esa migración que empieza a darse desde el sur hacia el norte, ya lleva bastante tiempo con esas especies que nos vienen desde África, algunas a criar aquí y algunas otras a seguir hacia el norte. Estos días, y todavía también, ojo, seguimos con algunas aves que todavía no se han ido, como por ejemplo, mira, estas cercetas que ahora mismo se pueden ver, que están aquí dormidas en la orilla, cerceta, Negus cerceta, ¿qué? Es Uda cerceta. Cercetas comunes, no cercetas carretonas, que también las hemos tenido, han pasado, y espera, que voy a coger, que tengo aquí perdido, un segundo, vale, y aquí esto también que tengo que coger. Estas cercetas que todavía siguen entre nosotros. Hay también algún ave de rabudo que todavía queda, a ver si lo podemos ver, y bueno, y cómo no, pues todas estas aves que nos acompañan prácticamente todos los días del año, que son, por ejemplo, las fochas. Las fochas están ahora mismo apoteósicas, están cogiendo los territorios para criar, para los nidos. Mira, se acercan ahí las veis, igual que son nuestras ovejitas negras, que nos ayudan también un poquito a mantener lo que es la hierba de la marisma. Ahí los veis, forrajear, que están forrajeando y alimentándose junto a estas cercetas que todavía están entre nosotros, que dentro de poco creo se irán hacia el norte. Ahí veis dos machos, uno dormido, el otro alimentándose, y una hembra en la orilla. Ahí seguimos. Vamos a ver qué otras novedades, porque hay bastantes novedades, ¿eh? Primero vamos a intentar a verlas en directo, y si no, pues luego os enseño todo lo que hemos recopilado estos días, que seguro que me voy a dejar un montón de cosas, ya que es un sinvivir. Si antes cada día teníamos cosas distintas para contar, y desde a la mañana y a la tarde también, como estábamos en las retransmisiones durante el confinamiento, pues daros cuenta que ahora hacemos uno a la semana, y todas las cosas que se dejan ver. A veces es un sinvivir, benetan. Jarraitu kodugu. Vamos a seguir. A ver. Venga, aquí a nuestras amigas, nuestras ovejas, pero las blancas. Adur y Company. Adur, Carly, aquí les veis como aquí pastando en el carrizal,
Y esta tiene todas las pintas de que va a ser Carly. A ver, vamos a mirarle mejor. Y aquí se les ve, ¡buah!, preciosas. Dentro de poco, bueno, todavía estamos en abril, ¿no? Pero ya para dentro de un par de meses, 3 meses, ya esa lana que tienen, pues habrá que pasar por la peluquería, como muchos y muchas de vosotras, claro. Que luego quizás, pues vamos a tener una llamadita, ¿no? Porque hoy vamos a resolver el reto de hace 2 semanas, ¿eh? Ahí están. Mirad la tranquilidad de estas ovejas. Bueno, y aupa a toda la gente que os estáis ahora mismo conectando, que tengo que hacer una cosa, tengo que hacer una cosita, a ver si puedo. Vamos a hacer un segundito, vamos a parar. Bueno, yo sigo, pero yo sigo con mis botones, que si supierais todos los botones que hay aquí, flipáis. A ver, voy a coger esto, bien, paro, me vengo para aquí, dejo esto aquí, vale, a ver, bien, no, estoy aquí un poco intentando ordenar, un segundo, ¡ay! Bien, así, si pongo esto, perfecto, me vengo para aquí. Estaréis diciendo, jo, ¿qué Cristo está haciendo? Pues enseguida os lo comento. Vale, esto lo pongo así, esto lo pongo así, perfecto. Ahí no es perfecto. Era para ver a ver cuánta gente estábamos. Y bueno, podéis alucinar, porque estamos cerca de 100 personas conectados ahora mismo a lo que es a la misión en directo. Venga, vamos a seguir porque si no nos van a dar las uvas aquí. Y luego, por supuesto, vamos a hacer también la misión en euskera, vamos a hacer como un intermedio y luego otra vez seguiremos con la misión en euskera. Nos acercamos al islote, a ver si hay alguna novedad, que parece ser que el islote hoy está bastante sosito. Pero bueno, vamos a acercarnos, como siempre, que nos gusta bastante ver los detalles de estas preciosidades, de estas fochas que están siempre entre nosotros durante todo el año. Ahí le podéis ver alimentándose pues de la vegetación que está en el islote, que es una gozada porque nosotros que solemos controlar un poco la altura de la vegetación de las islas, de las munas, de toda la zona, pues bueno, solemos ir con la desbrozadora y estas son las mejores desbrozadoras que existen y veis que no paran de comer. Fijaros qué ojo de color granate o color vino. A ver si levanta la cabeza. A ver, que algo he tocado. ¡Ay, qué bien! Aquí. Bueno, aquí nos están pidiendo corderitos. No sé si son para comer o algo. Pero bueno. A ver, ya os comenté, creo que hace varias semanas que hemos visto que estaba Adur y no sé yo si iba a ser muy capaz de tener corderitos. Pero bueno, vamos a seguir disfrutando de estas aves que todavía siguen entre nosotros. Fijaros, aquí aparte del lana de real, que está ahí dormido, estos biluricos claros
estas gambas verdes, los archivedes claros, Kuliska suriak, Greenshanks, que estáis ahora contemplando junto a un porrón común, el parrulo chupón, en galego, el caproch, en catalán, common poacher, en English, eta murgilari arrunta. Ontxe, ikusi da daitekena, hementxe lotan, junto, ahí está, junto a estos archivedes claros, tranquilamente descansando y tomando el sol. Os voy a comentar también que entre ellos está todavía aquel archivede claro que anillamos hace 11 años, el 9 de octubre del 2010, que está anillado y de vez en cuando se le ve la anilla, una banderola blanca con una anilla verde. Aquí. Aquí, esta tranquilidad de esta tarde del 14 de abril. Ahora mismo subiendo la marea. ¡Ay, mira, 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 mira! Aquí, vamos a acercarnos a una amiga que están ahora mismo de migración y se nos va a escapar. ¡Chac! Ahí se va. ¡Uy! El móvil, que se me ha olvidado apagar, pero es que no lo quiero apagar, pero voy a dejarlo quizás sin voz. Esa espátula y esas espátulas que están ahora mismo, algunas que llevan muchos días entre nosotros. Nos vamos a acercar al islote de las espátulas, que me imagino que hoy estarán aquí, alguna de ellas, ya que hay 4 o 5 espátulas que llevan entre nosotros bastante tiempo. Algunas adultas, que se supone que dentro de poco irán hacia sus zonas de cría del norte, hacia las islas de los Países Bajos, a esas islas frisias, y aquí las vemos ahí descansando. Ahí las podéis ver. Y alguna que está todavía alimentándose en la laguna. Nos comentan en el Telegram, y bueno, os comento ya a todos también y a todas, pues que tenemos, para la gente que no sepáis, que no sabéis dónde, cómo comunicarnos con nosotros, pues bueno, existe, si os descargáis el Telegram, existe un grupo que es Urdaibai Webcam, y ahí es donde mandamos mensajes, mandamos información, compartimos fotos, vídeos y todo sobre aves, naturaleza y bueno, y algunas cosillas más también, trabajos nuestros y demás. Por lo que si queréis, pues mira, os podéis adherir a ese grupo Urdaibai Webcam en Telegram, y según nos dicen en Telegram, nos comentan, ¿y las sabocetas? ¿Qué es lo que está pasando con las sabocetas? Pues las sabocetas las estuvimos viendo hasta hace bien poco, que estuvieron por aquí, pero han seguido su ruta migratoria, pero ahora tenemos otras aves que son parecidas a las sabocetas, pero que son las cigüeñuelas, que nos están llegando, algunas en migración y otras que esperemos que se queden aquí y que nos deleiten como el año pasado con ese nido que hicieron. Mira, donde están ahí, mira, me voy a acercar, en este mismo lugar, en el islote de las espátulas, donde hicieron el nido y donde pudimos ver un sinvivir de cómo pues le venían las espátulas, les venían otras aves, les molestaban, y bueno, pues al final hicieron la puesta, sacaron los huevos, nacieron 2 polluelos o 3, no me acuerdo seguro, y era un sinvivir ver cómo andaban ellos, las madres, la madre y el padre detrás de los polluelos de las cigüeñuelas. Este año, ojalá que nos vuelvan a criar aquí en la Laguna de Urueta, y bueno, va a ser un sinvivir, porque si es que las águilas pescadoras también nos crían aquí en el nido del estuario de Urdaibai, va a ser... Si yo tengo muchos botones, pues imaginaros lo que puede llegar a ser, ¿no?
Bueno, vamos a seguir un poquito para pasar dentro de poco a la cámara de la pescadora, ya que la pescadora, ahora mismo estoy viendo, tengo en una de las pantallas, tengo a las pescadoras, están las dos en el nido y ahí estoy tentado a entrar un poquito, pero quería entrar de otra manera. Pero bueno, vamos a hacer un rápido paseo por esta zona. Y bueno, y comentaros que bueno, ¿qué ha sido esta semana especial, ¿no? Por ejemplo, ayer ha sido un día precioso. Mira, os voy a comentar, voy a entrar en lo que hemos preparado para hoy y vamos a ver algunas gozadas de aves que se han acercado hasta nosotros esta semana, sobre todo ayer. Sé que alguno de vosotros ha estado detrás de ellas, ojalá las hayáis visto. Y por ejemplo, os voy a presentar a... ¡Ahí va! ¡Buah! Fijaros. La garza imperial. Garzas imperiales que se dejaron ver ayer. Bueno, un lujazo. Un lujazo cerca del Urdaibai Center, de la laguna del observatorio de Urueta. Estas garzas imperiales, no una, sino tres, que está en un sauce cercano, donde un compañero nuestro, Julen, un chico que está aquí, que es una pasada, que lo vais a, ya lo conoceréis, que está aquí con nosotros trabajando en prácticas, pues sacó con su cámara, con su P1000 desde la torreta del centro, esta garza imperial. Pero no solo eso, os voy a enseñar también algún vídeo como este. Ay, a ver si... Espera, aquí veis esta garza imperial cerca de este parrulo chupón hembra, de este porrón hembra, pero no una. Si os fijáis, aquí veis dos imperiales, una que está esta parte de abajo y otra que está escondida entre el carrizal, que están totalmente mimetizadas. Garzas imperiales delante de nuestros ojos, tres garzas imperiales, una en el árbol, dos en el carrizal, que pudimos observar ayer. Una verdadera gozada. También tengo algún vídeo más. Ahí va. Esta en la que se ve bastante más cerca, esta garza imperial, con el reflejo en el agua y en este carrizal, me imagino que esperando a que pasara alguna rana o algún cangrejo, porque ya os hablaré algún día, pero tenemos bastantes cangrejos, pero cangrejos rojos de americanos, que pues viven también en estas lagunas, ¿no? Y bueno, pues especies exóticas, pero que, bueno, sobre todo para este tipo de aves, pues resultan un alimento increíble. Sí, os voy a poner, si queréis, el anterior vídeo, no este, a ver si encuentro esta, la que aparecen las dos garzas imperiales. Ahí están. Esto sí que es a buscar a Wally. Sí, igual que dice Joana en el Telegram, aquí veis. Dos garzas imperiales en el mismo plano, junto a este parrulo chupón, o a este porrón común, esta hembra, que está pasando ahí justo por delante de ellas. Imágenes que hemos sacado estos días en la laguna de aquí de Orueta. Sé que alguno de vosotros os habéis acercado hasta aquí, y a ver si las podíais ver. No sé seguro si las habéis visto, porque no me ha dado tiempo tampoco a seguir lo que es todos los mensajes que nos enviamos unos a otros, y
espero que, no sé si, sí, Jonan, pues al final pudiste conseguir ver a estas aves que estuvieron prácticamente toda la mañana. Vale, voy a enseñaros alguna otra cosilla. Y seguimos. Sorpresón, sorpresón. Y ahora también tengo que dar las gracias a otros colaboradores de aquí del Urdaibai Center, que son seguidores de aves increíbles, que se han acercado esta semana a San Cristóbal, a lo que es el observatorio de San Cristóbal, para observar también la migración de los limícolas. Limícolas que durante estos días os aconsejo, están entrando, bueno, chorlitejos grandes, correlimos comunes, territ variants, bueno, un montón de limícolas, que es una época para ver limícolas preciosa, y que os acerquéis hacia San Cristóbal, hacia Busturia, para poder observar estas aves. Y gran joyita que hemos podido ver, y han podido ver esta semana estos amigos nuestros, y nos han pasado sus fotos. Marcos Isasi nos ha pasado las fotos, Julen Santa Cristina, toda esta gente que vamos, colabora con nosotros también. Y ahí va, os voy a enseñar qué maravilla de esto que vamos a ver. Además, os lo comento, hace poco una persona también de esta cuadrilla grande, que estamos aquí en este grupo de seguidores de estos directos del Urdaibai Center, comentó que cerca de donde vive ella, creo que fue Mari Carmen, en Andalucía, pues que andaban con esta especie de limícola, que os voy a poner ahora, que es una preciosidad, que ha aparecido también en Urdaibai, pero seguramente de paso. Ahí va, os voy a enseñar estas fotos increíbles que nos ha pasado Marcos. Ahí va. Y me imagino que no necesita ni presentación, pero me gustaría que vosotros nos dijerais, la gente que estáis aquí conectadas en el Telegram, de qué ave se trata. A ver, venga. Esto no es el reto, ¿eh? Hago esta es ronca, it's not the challenge, pero a ver, de qué ave se trata esta que estamos viendo aquí ahora mismo, desayunándose. Porque digo desayunándose porque ha sido muy temprano a la mañana cuando se sacaron estas fotos de esta verdadera preciosidad. Venga, mojaros un poquito y a ver, qué es lo que hemos podido ver y lo que se está viendo hoy también. Aupa Victoria, aupa Xente, chorlitejo patinegro Gonzalo, Marco Antonio, perfecto, sí. Tres chorlitejos patinegros que aquí, por estos lares, diríamos, vamos, es un lujazo el poder verlos. Y lo que comentaba Mari Carmen, creo que nos comentó desde Cádiz, que no sé si entendí bien, como que en un proyecto de recuperación que tenían con el chorlitejo patinegro, que ya había alguno que había hecho la puesta. Creo que había entendido eso, igual me he confundido, pero eso es lo que nos comentó. Pues unas fotos chulísimas que nos ha mandado Marcos para disfrute de todas y todos nosotros en este directo. Os voy a pasar la serie de fotos, son 6 fotos, pero que merecen la pena, de estos chorlitejos patinegros enfrente de San Cristóbal, enfrente del observatorio. Un lujazo para poder verlos. Mirad, qué imágenes más chulas. Una verdadera pasada. Mira, Mari Carmen nos dice que sí, que ya tienen hasta pollos. Pues Sorionac, felicidades Mari Carmen. Corriol Camanegra. Aupa María Josep, desde Cataluña. Y Antoni. Una gozada. Os voy a enseñar las fotos porque no tienen pérdida. Y sobre todo, fijaros aquí con esta lluvia, con estas gotas cayendo en el agua, todo un artista, Marcos, para sacar estas fotos. Marcos, Julen y Ivonne,
y toda la gente que está siguiendo a todas las aves que vienen por Urdaibai, ¿no? Una gozada, fijaros, estos chorlitejos patinegros que no se dejan ver tan fácil por esta zona, ¿eh? Por Urdaibai. Yo me acuerdo que la primera vez que los vi, os voy a comentar, fue en la playa de Laida y fue un puntazo porque estaba haciendo footing y de repente me fijé y dije, ¡buah! Un chorlitejo patinegro. Y me fui, dejé de hacer footing, me fui al coche, cogí la cámara, me acerqué otra vez a la playa, me eché en la arena y estuve a unos 3 metros de lo que son los chorlitejos patinegros y le saqué unas fotazas terribles. Eso sí, pasaba un montón de gente por al lado y me veían a mí echado en la arena con la cámara y estaban flipando. Había gente que me preguntaba a ver qué es lo que hacía porque la gente, al no tener la vista hacia los pájaros, no se daba cuenta que a nada, a 2 metros mío, había un chorlitejo patinegro que estaba bastante camuflado entre las ondas de la arena y bueno, una verdadera gozada y vaya bien que me lo pasé. Mira, nos mandan también aquí en el Telegram a Xente unas imágenes preciosas de, me imagino, de un día aquí en alguna escuela haciendo un poco de educación ambiental y sobre el chorlitejo patinegro. ¡Qué gozada! Bueno, bienvenidos a todos los que estáis ahora también metiéndoos en el directo. Y bueno, voy a ir enseñándoos las diferentes fotos que tenemos aquí, que nos ha mandado Marcos, que de verdad, chapeau por estas fotos, que son una pasada. Aquí le tenéis al chorlitejo patinegro, que seguramente pues está pasando aquí, está de paso, pero mirad, fijaros qué fotos más espectaculares la de esta joyita. Pues hoy, hablando del chorlitejo patinegro y también de la garza imperial, de esas garzas imperiales que ya están llegando desde África hacia sus zonas de cría en el norte, o sea, en el norte o en Europa, seguramente aquí en la península, y que pasan aquí por Urdaibai, pero que sepamos todavía no tenemos ni una pareja de cría en Urdaibai. Ojalá dentro de poco, pues estas aves, tanto la garza imperial como el chorlitejo patinegro, pues oye, pues empiecen a criar aquí también, ¿no? Aunque es bastante difícil, ya que aquí pues las playas y los lugares de cría idóneos para aves como el chorlitejo patinegro están muy concurridas de gente, sobre todo en verano y en primavera, que es cuando ellos necesitan esos lugares, esas playas, esas dunas, esas partes traseras de la playa, ¿no? Para poder estar tranquilamente con sus pollos. Es lo que hay y pues bueno, esperemos que algún día pues la concienciación sea tal que nos permita pues tener este tipo de aves criando también aquí en Urdaibai. Y cómo no, a ver, tengo que mirar una cosita. Bien, va bien la cosa. Estoy mirando también de reojo a la cámara de las pescadoras. Y bueno, vamos a hacer, mira, tengo preparado, no sé, quizás, a ver, un segundo. Tengo preparada una cosa nueva que quiero hacer para cada vez que entremos en la cámara de las pescadoras, así como, no es un intermedio, pero como una entradilla que a ver si sale bien, ¿vale? Ahí va, hortxe doa, Orantxe sartuko gara Urdaibaiko arrano arrantzaleen abia ikustera. Vamos a entrar a ver la cámara en directo de las pescadoras de Urdaibai, de Roy y Landa, y a ver con qué nos encontramos, y a ver qué es lo que podemos ver por ahí. Ahí vamos. Badoa, A ver.
Bueno, bueno, esto ha sido la entradilla que hemos hecho, no sé qué os parece, pero aquí, venga, vamos a acercarnos ahora. Ahora tengo que tocar un montón de botones para que me podáis ver otra vez. A ver... Y aquí, venga, vamos a acercarnos... ¡Wow! A esta preciosa pescadora que está aquí cerca del nido. ¡Joder! Estos dedos, que los tengo súper gordos, que ya no sé ni a qué botones tocar. Pero bueno, aquí vamos a acercarnos poco a poco a esta amiga nuestra, que está cerca del nido, despacio, despacio, y ahora podemos ver a Landa. Bueno, le tengo que... A ver, lo de la intro tenemos que pulirlo un poco porque, claro, es muy brusco ahí, ¡prum!, como lo hemos cortado, ¿no? Pero, bueno, ya iremos puliendo para otras emisiones, pero desde luego yo sí que me quedo con la canción de Arrano Arrantzalearen Kantarekin, esa canción que hicieron hace unos años los niños y las niñas de la escuela de Montorre y de Urrechindorra, de aquí, de Gauteiz, Arteaga y Muxica, para el proyecto que tenían con el que siguen trabajando con el Águila Pescadora, y esa preciosa canción que, junto a su profesor de música en aquella época, Unai Eguía, buen músico, y bueno, una pasada que todavía también sigue con un grupo de música, y bueno, un trabajo excepcional que se hizo Unai con estos niños y niñas de las escuelas de Montorre y Urrechindorra. Aquí podéis ver, esto es un lujo, no me digáis que no es un lujo, a Landa en este momento súper cerca de la cámara. Nos vamos a acercar poco a poco. Ya veréis cómo se os va a quedar también toda la semana la canción de Arrano Arrantzalearen Kanta, Urdaibai, Ingalaterratik Euskal Herrira, Euskal Herritik Senegalera. O sea, desde Inglaterra hasta Euskal Herria, desde Euskal Herria hasta Senegal. Es el viaje que hacen y de cómo se quedan en Urdaibai, cómo pescan en Urdaibai. Ya os voy a pasar también la letra, traducida también, para los que no entendáis en euskera, pero una preciosidad como esta que estamos viendo aquí. Hementxe daukagu Landa, lasai asko. Hasta hace poco ha estado Roy en el nido, y aquí, y está Landa, que nos está mirando en este momento enseguida, acicalándose con esas plumas, con un brillo, o sea, está preciosa, y no veis que no. Una gozada. Mira cómo con el viento se le mueven las plumas. O sea, el poder ver así una águila pescadora, vamos, yo todavía ni me lo creo, la verdad, ¿eh? Y el poder manejar una cámara en la que funcione, el poder ver estas imágenes, me parece algo increíble. Sí, Pachi nos dice aquí en el Telegram que la estamos gozando. Yo, desde luego, bueno, yo y todos mis compañeras y mis compañeros, es una pasada. También os voy a decir que hemos tenido bastantes... A ver, tenemos un micrófono... A ver, en la cámara no hay un micrófono. Entonces, en donde están las águilas pescadoras, por ahora no podemos colocar absolutamente nada, porque no queremos molestarlas en absoluto. Entonces, tenemos un micrófono colocado en lo que es en el borde de la marisma, y es desde ahí donde se escucha este viento, donde se escucha pues un poco el sonido ambiente. A la gente se le hace raro, porque se escuchan currucas, se escuchan mirlos, se escucha el chochín, chepecha, el carbulet, el carrizo y el ren. Entonces, se hace un poco raro, pero antes de que... Y de vez en cuando también se escuchan las águilas pescadoras, de como cuando están volando, se escuchan también los archineves, los zarapitos cuando están cruzando. Entonces, pues bueno, dijimos, vamos a ponerle un sonido lo que es a la cámara, aunque sea
a 500 metros de donde están, pero por lo menos desde el entorno de la marisma, y sobre todo para poder disfrutar con estas imágenes, porque no me digáis que esto no se deja querer. Esperemos que nos aguante un poquito en la retransmisión, o que aparezca Roy. Una semana, que sabéis vosotros, habéis estado siguiendo todos los... ha sido sin vivir, bueno, todos los días se les ve cómo traen el material, cómo Roy sobre todo trae ramas lo que es al nido, empiezan a colocar las ramas en el nido, sobre todo Roy, pero de repente esta semana ha empezado Landa, esta que vemos ahora en imágenes, ha empezado a arreglar un poco, diríamos que la casa del nido a su gusto, y una vez que Roy traiga el material, empieza ella a mover y mueve de un sitio para otro, de un lado para otro, y bueno, creemos que eso puede ser una señal buenísima de que a Landa también le gusta el nido, y esperemos que después de tantas cópulas que están teniendo, que cada vez son mejores, van aprendiendo, yo creo, poco a poco. Ha habido unos previos, pues, que poco a poco van aprendiendo, pues que Landa tenga ahí dentro algunos huevitos, que nos podamos ver dentro de poco en el nido, ¿no? El otro día nos llevamos un susto terrible, porque de repente en el nido aparecieron dos bultos así, redondos y marrones, como son los colores de los huevos de las águilas pescadoras, y nos llevamos un susto al principio, pero luego nos dimos cuenta que no eran huevos, eran dos nueces grandes, que seguramente las cornejas que han estado por el nido en invierno, pues las escondieron ahí, pues para una próxima vez, ¿no? Fijaros qué chula está ahí medio descansando, medio dormida, con este solecillo que le está pegando. Esto es un lujo. Mira, me voy a quitar mi cara de aquí, y vamos a disfrutar con el águila pescadora. Mira, ahí está. Imágenes que transmiten una tranquilidad brutal. Mirad a Landa tranquilamente, seguramente después de que Roy le haya traído... Mira, ahí se ha escuchado un chanchangorri, un pez roch, un petirrojo, y mira, ahora Landa está mirando para arriba, seguramente quizás se acerque Roy, esperemos, y aquí veis qué preciosidad de ave, esta que estamos viendo ahora, que ahora, le está dando el sol. Mira, nos está guiñando, con esa tranquilidad que está transmitiendo ahora, y con ese pico. Y bienvenidos también a todos los que entráis en el chat, que también sabemos que Miriam ahora mismo se ha unido al chat. Y estas imágenes que es que no tienen desperdicio, por eso me he quitado yo del medio, que Landa es mucho más bonita y mucho más guapa que yo, vamos. Qué lujo de imágenes. Mirad, qué tranquilidad transmite Landa. Vamos a acercarnos, si podemos, un poquito más. ¡Ay, mira! Ahora se escucha pasar el tren y se ve cómo le mira también, cómo ha mirado al tren. Mira, guiño que nos va para todos los del grupo. Ahí le tenéis. De cerca, fijaros el color de ese ojito, de esos ojitos. ¡Qué pasada! Aquí Landa
posando para esta emisión. Y este gran hermano de las pescadoras que mucha gente me ha comentado que puede ser. Aquí está. Mira, nos preguntan a ver la edad de Landa. Landa es un águila pescadora que, a ver, si no me equivoco, a ver, estamos 2021, el año pasado llegó el 2020, sí, es un águila pescadora, nacida en 2018 en el Loira francés, por lo que el año pasado cuando llegó tenía 2 añitos, este año cumple 3 años, y es una edad, según nos han dicho gente que controla pues lo que es todo lo sobre el águila pescadora, pues es una edad que las águilas pescadoras, las hembras, pues pueden ser fértiles, son fértiles en ser. Lo que pasa es que muchas veces pues todavía hasta los 4 años de edad pues quizás pues no empiecen a poner huevos y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros tenemos la esperanza, aunque hay varias pescadoras que con 3 años pues han hecho una apuesta y ha salido para adelante la apuesta. Fijaros qué preciosidad de plumas, cómo se les mueve. Estas plumas que, daros cuenta, han estado, las de Landa están mejor conservadas, yo no sé dónde ha estado, pero estas plumas que han estado en África con el águila pescadora y con este desgaste, con este tono marrón, se ven algunas plumas que son más nuevas que las otras, incluso todavía creo que se le pueden ver estas plumas que tienen este ribete blanco, que si no me equivoco son plumas del primer año, que todavía no las ha cambiado. Ahí están algunas plumas desgastadas, pero ya veis, una preciosidad de imágenes, y lo que nos deja poder ver esta cámara. Ando despacio, nos vamos a acercar a ver todos los detalles, todos los detalles de estas increíbles aves. Y al fondo escuchamos este petirrojo, este pedroch, una gozada. Aquí está. Menudo viento. Menudo viento que está saliendo ahora en directo, que le quería ver las garras. Mira, aquí veis la anilla naranja T06. A ver si encuentro aquí. No. Y fijaros, bueno, cuando no nos tapa con el ala, ese detalle de las garras y de las plumas de Landa, que es increíble que con estas garras esas presas que pillan esos peces que pillan para alimentarse. Nos comenta Gonzalo desde Madrid, a ver si en la base de datos de anillamiento y de observaciones, a ver si hay alguna recaptura o si hay alguna observación de Landa este otoño-invierno. Y estoy en duda, creo que no, pero no estoy seguro, pero no sé si no pasó por Villaviciosa antes de llegar aquí. Y quizás me estoy equivocando, pero sé que Orroy o Landa pasaron primero por Villaviciosa y luego se acercaron aquí. Y se dio esta anilla naranja T06 en pata derecha, colocada cuando era un polluelo que se había recogido en un nido en el Loira, en la zona del Loira, y se trajo a Ors,
a una zona de Lords donde hicieron un proyecto de recuperación exactamente igual que el nuestro y que está dando sus frutos. Una verdadera gozada de proyecto, ya que junto a nuestro proyecto lo que está consiguiendo es que vuelvan las águilas pescadoras a lo que es a la cornisa cantábrica. Esperemos que este año, si no es también esta pareja, fijaros qué pasote de garras tienen estas pescadoras. Bueno, unas imágenes increíbles. Bueno, yo estoy emocionado y me imagino que a todos los demás también pues os parecerá increíble. Fijaros en estas garras que están ahora mismo agarrando el posadero, pero en estas garras que parecen verdaderos garfios que utilizan para pescar. Una adaptación increíble de estas preciosas aves que no nos vamos a cansar de mostraros. Y con este viento que está saliendo ahora en la marisma, viento que ahora mismo está subiendo la marea, nos comenta Joana que es prácticamente reptiliana la textura de las garras. Pues sí. Es que yo creo que son estos dinosaurios que nos quedan. Y luego, y también nos comentan aquí en el Telegram, pues a ver si cuando migran lo hacen juntas o separado. Pues mira, hasta ahora pues tampoco lo sabemos, porque tampoco hemos hecho un seguimiento de esas pescadoras con el GPS. Sí que sabemos de cómo migran mediante el GPS, sí que sabemos cómo migran, pero individualmente. Lo que no sabemos es si van juntas. Creemos que no, creemos que cada una va a su bola, cada una pasa el invierno en su zona de invernada y luego pues vuelven al nido en el que quieren criar, ¿no? O a la zona donde creen que han nacido, ¿no? Y en este caso, pues, podemos comentar también que la pescadora que está en invierno aquí suele estar sola, no suele estar con la pareja. Mushar, que le pusimos nombre. Entonces, pues, creemos que cada una... Mira, pasa otra vez el tren. Sí, se escucha súper bien. Y ahora, mira, podéis ver cómo está subiendo la marea. Vamos a acercarnos. Os enseñaría un vídeo precioso que hemos grabado, un timelapse de esta marea, como es una pasada, porque es una cámara que no es estática. O sea, hay muchas cámaras y no por eso que sean peores mejores, no, hay cámaras que están enfocando nidos de águilas pescadoras, de otras aves, pero es que esta cámara tiene algo distinto, y es que está en un sitio súper dinámico, está en un estuario y todos los días podemos ver una imagen distinta. O sea, no es un nido con un bosque, no es un nido con una imagen parada, no, es una imagen dinámica como es el estuario de Urdaibaiko y Txasadarra, y vemos cómo esa marea sube, cómo empieza a cubrir todos estos limos, toda esta zona, mirad, fijaros, esta es la marea que viene ahora hacia arriba, que la pleamar creo que va a ser no sé si va a ser a las 7:30, sí, 7:30 creo que es la pleamar, y cómo cambia en cada momento la imagen de este estuario con estos colores y, por supuesto, con estos protagonistas que son Roy y Landa, y con estas imágenes súper chulas, pues, de este sitio que es Urdaibai. Eso sí, por favor, vamos a mantener un poco tranquilas lo que son a estas aves, sobre todo pues estos días que la gente, pues con el buen tiempo, bueno, ahora estamos otra vez un poco liaditos porque Bilbo está cerrado, bueno, va a ser increíble, porque vamos, nadie puede salir, pero esperemos que sea una época, una primavera tan tranquila como la del año pasado, no por el confinamiento, que eso lo fue,
y yo creo que eso ayudó mucho a que se unieran Roy y Landa, pero de verdad, que la gente, los que nos estén escuchando, si tenéis amigos, si tenéis, bueno, hacer llegar, por favor, que no entren hacia la zona cercana, hacia la zona restringida de lo que es la marisma. Fijaros qué imágenes más chulas nos deja ahora, en este mismo instante, a las 5:33 Urdaibai. Subiendo la marea. Aquí vemos, vamos, podemos casi hasta ver los peces de los que se alimentan Roy y Landa con estas aguas súper transparentes que hay ahora. Y la gente dirá, ¡ay! ¿Y esa espuma que hay? A ver, esta espuma, os voy a comentar, es la espuma que normalmente en los estuarios y en las rías sale después de que cuando empieza a subir la marea, el aire que queda retenido entre el lodo, entre el fango y entre la arena, pues hay también, pues hay un cierto tipo de descomposición, se genera metano, se genera también estas burbujitas que son las que salen del lodo. Mucha gente suele pensar que es contaminación pura y dura, a veces puede ser, pero no en este caso. Aquí, desde el centro del estuario de Urdaibai, que bueno, nos dará para comentaros un montón de cosas. Vamos a dejarle ahora a Landa tranquilamente tomando el sol hasta dentro de un ratito, porque ahora dentro de un ratito voy a comentarlo también todo en euskera. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a dejarle tranquila a Landa en este momento. Me imagino que Roy estará pescando, comiendo por ahí, tranquilamente. Les vamos a dejar tranquilos descansar. Y ahora viene nuestro sin vivir. Venga, el reto. Y salimos de aquí. Bat, bi, eta, iru. Venga, me vengo a... Bueno, podemos seguir con la cámara y luego empiezo en euskera por aquí. A ver si puedo hacerlo toda la vez. Bueno, voy a poner en un ladito aquí a Landa para seguir disfrutando de ella. A ver si estoy yo aquí. Un segundo. Que tengo más botones. Bueno, botones no. Sí, aquí estoy. Venga, y vamos al reto. Que llevamos 2 semanas sin dar el reto. Un segundo, voy a coger un papel. A ver, segundo choat. Venga, me quito de en medio. A ver. A ver. Voy a coger papel y boli. A ver si me hace caso el botón. Ahora, ya está. Ánimo a todos los que os habéis juntado también ahora mismo en un tistás al directo y al Telegram de esta gigantesca y guapísima cuadrilla. Bueno, a ver, voy a apuntar los que habéis mandado la solución del reto. Joder, estas motos, eso no... ¡Ahí va! ¡Que viene Roy! Al nido, venga, voy a parar. Deltito con el momento chubaten, porque ha venido con un montón de algas. Vamos a acuchichear un poco. Ahí le tenéis. Mira lo que ha traído. Bueno, no sé si son algas, una rama. Aquí está. Mira
qué apañado es Roy. Ahí se le ve la anilla N3 y ahí empieza. ¡Buah! ¡Qué lujazo de cámara! Es que no, es un sin vivir, es un sin vivir. No podemos hacer absolutamente nada. Mientras vemos ahí cómo Roy está decentando un poco el nido, que no, el reto lo hacemos, aunque sea con estos sobresaltos, Baina egingo dugu, erronka, oraintxe momentuan, Segundo Ochoa. Sí, lo que traía eran un montón de algas para adecentar el nido, creo, Sí, creía que estaba comiendo, pero no. Son algas que ha traído para hacer más confortable el nidito. Y voy a apuntar la gente que ha escrito por el email. A ver. Venga. Ajá. Y escuchamos de fondo al Pedroche. Al Pedroche, ¿no? Vale. He apuntado ya los que creo que habéis mandado por correo en la respuesta. Y ahora, eta oraintxe, hasiko gara. Venga, mientras estamos observando cómo anda removiendo todo el colchón Roy, empezamos con el reto, pero voy a tener que poner el reto. Tengo que ponerlo. Entonces, ay, es que me da pena, porque fijaros qué apañadito anda Roy aquí. Ay, me voy a quitar del medio, porque es que... A ver... Venga, me quito del medio. Y mirad cómo está arreglando el nido. Vamos, aquí tienen que venir huevos sí o sí. Y normalmente luego se mete él y ahueca el nido para hacer atractivo para poder poner los huevos. Y es que vamos, tenemos un Roy que es una gozada. Fijaros que Roy, el plumaje lo tiene más desgastado. Dauka askoz ere latzagoa, y eso puede ser también pues por plumaje que sea un poco más viejo que el de Landa, aunque no, seguramente será porque ha estado en una zona de África donde la insolación, el sol y demás, pues le afecta más al plumaje, ¿no? Roy, se polita dan Roy, vamos, o sea, esto es una gozada. A veces da la sensación que está poniendo él los huevos y que está incubando, pero no. Ese trabajo le va a tocar a Landa. Fijaros, mira qué imagen más bonita de este nido con Roy y cómo la marea está subiendo. ¡Bah! Un lujo. Esto ni se... ¡Bah! Ay, ¿qué os iba a decir? Por supuesto, antes de que se me olvide, a Astu baino lehenago. A ver, muchísimas gracias a todas y a todos vosotros que estáis haciendo las donaciones para poder conseguir una cámara nueva. Tranquilos, pero... A ver, estas donaciones, o sea, nosotros ahora mismo vamos a intentar, ahora sí que no podemos entrar, vamos a intentar mejorar lo que es la imagen y todo, pero bueno, bienvenidas sean vuestras donaciones, de verdad, os agradecemos un montón, que da igual que sea 1 euro, que sea 0,50 céntimos, o sea, da igual, os lo agradecemos un montón. O sea, desde aquí, desde el Urdaibai Bird Center, no solo de mi parte, de parte de todas y todos los que estamos trabajando en este proyecto, eskerrik asko, y veréis que sí, ya se harán cosas, ya se harán cosas con todo lo que estáis mandando. Una verdadera pasada. Chapeau por todas y todos vosotros. Y eso lo tenía que decir, porque si no, vamos, reviento. Y bueno, mientras estamos viendo estas imágenes, venga, vamos al reto. Beitu, Javi galdetzen dozku da ber, neguan elkarrekin egoten diran edo bakoitza bere aldera. Nik uste dut bakoitza bere aldera egoten dela, Javi. Bai, lehentxoago ere komentatu dut, baina komentatuko dut orantxe, baita ere euskarazko saioan. Primero, reto, lehenengo erronka, venga. A ver, ipiniko dugu
argazkia, erronkako argazkia, vamos a poner la foto del reto, y aquí está. ¡Tachachán! Venga, y esta preciosidad, venga, os voy a dar 10 segundos, más no, ¿De qué ave se trata? Venga, ánimo, así dasten. Podéis empezar a escribir de qué ave se trata este ojo que acabamos de poner. Venga, venga, venga. A ver, nos dicen, joder, qué rápido escribís. Ay, 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 ay. Voy a tener que parar, si no. Vale. Vale. No voy a decir nada, porque si no... Yo estoy revisando, Dentro de poco voy a necesitar un secretario o secretaria. Mira, nos están diciendo mito, chorlitejo chico, gallifante aliblanco. El mejor es ese. A ver... Bueno, también incluso avestruz. Bueno, ¿qué? Hoy habremos ido a la peluquería, ¿no? Bueno, no. Hoy también voy a intentar hacer una llamadita, ¿vale? A ver, que creo que ya... ¿Cuánta gente? Vamos a necesitar 7 horas para hacer el... A ver... Ah, vale. También nos dicen... Chorlitejo chico, claro, que no estoy viendo también el chat que hay en el YouTube. Es que es de verdad. Vale, y Aldea Quemada, hombre, Aldea Quemada, desde hace mucho tiempo que no sabíamos de ti. También nos dice Reyezuelo. Vale. Jo, Maite Chiquilla nos dice que está preparada, o sea, que le gustaría ser secretaria de aquí. Pues, oye, pues vamos a hablar de los contratos y así. Dani Navas Noguera nos dice chorlitejo chico. Gracias, Vicente. Menos mal, mira, no tengo secretario, tengo guardaespaldas, que es Vicente, que desde su casa está siguiendo también el directo y llevando un poco lo que es toda la historia de este directo. Menos mal que está él, porque si no, con todos estos dedos gordos 10 que tengo por aquí, toco a todo. Pep Nogué, chirricho chiquia. Vale. Bueno, Amar, bostetik bera kontatuko dut, eta amaitzen dugu. Cuento del 5 para adelante, o sea, hacia abajo, y terminamos. Bost, lau, iru, bi, bat, ala, venga. Tan, tatachan. Pues os voy a enseñar qué es lo que es. Venga, vamos a meter esta preciosa foto. Titi. Mito era el ojo de este precioso mito
No me digáis que no es bonito. No me digáis que no es bonito este mito. Y ha sido el mito. Venga, os voy a enseñar ahora. A ver, echarle el segundo chocolate, que quiero mirar una cosa. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, no. Aquí. El ferreiriño subeliño. El ferreiriño rabilongo en galego y en catalán. No, también tenemos que mirarlo, hombre. En catalán me imagino. Porque os voy a comentar una cosa. Sí. La mallerenga cuallarga. Joder, qué fácil. Y os voy a comentar, en euskera, en la guía, pone butau lue, o algo así, o butau luela, o no sé qué, pues es un error, eso no existe, es bustan lusea, que significa cola larga, igual que en catalán, cuallarga, o igual que en galego. Entonces, este es el mito, la mallerenga cuallarga. Es que ricasco María Josep. Este era el mito. Aquí os voy a enseñar la misma, bueno, una imagen parecida. Y sobre todo, pues, muy bien también todos los que habéis dicho el chorritejo chico por ese anillo ocular que tiene amarillo, pero en este caso, era un mito. Vale. Chan, chan, chan. A ver si aparezco yo por aquí. Vale. Ahí. Pero voy a poner esta otra, que es más bonita, así, que aparezca junto a mí. ¿Ve tú? Toda esta gente habéis acertado. De 170 no sois muchos, Venga, voy a hacer una raya. A ver, tic-tac, 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 tic-tac. A ver, María Josep, ya que veo que estás ahí, ¿puedes mandarnos un número desde del 1, o sea, del 0 al... del 0 al 25. ¿Nos puedes mandar? A ver... Opa, María Josep, bidali zenbaki bat. 0tik 25. Alduzulean, Si puedes mandar. Hombre, estas fotos que sacamos aquí cuando estamos anillando tampoco tienen ahí mucha... No sé, ¿qué os voy a decir? Pues al final los tienes en la mano, entonces pues coges en la mano y clic, clic, lo sacas. ¡Ah, Masaspi! Vale. No estoy engañando, Uy, se nos ha ido Roy. No estoy engañando y voy a contarlo con vosotros. Mira, teníamos a la... Bueno, es que no sé si puedo poner... Bueno, os voy a poner quién es el que ha ganado hoy. Le voy a llamar. ¡Ay, no voy a decir! Venga, a ver, un segundo. Y espero que coja, Es un viejo conocido. No es viejo, es conocido. Desde hace mucho. Y bueno, a ver, un segundo. A ver cómo se hacía, Tengo que ir al Telegram. Bueno, voy a quitar los cascos. ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué calor! Me voy a ir aquí. Tengo que ir a buscar. Voy a poner el nombre. ¿Habéis ido a la peluquería? No, que no voy a hacer con esto, Voy a hacer por llamada. Dios. ¿Y por qué no me sale? Ah, no. Un segundo. No lo sé. A ver. Ay, espera un segundo, A ver, espera un segundo, que tengo que pensar.
¿Cómo era? Sí, toco aquí. Vale, ya está. Uy. Voy a llamar, ¿eh? Vale, aquí tengo a la persona que ha tocado. Está por aquí. Voy a llamar. ¡Ay! Que se me va. Preparados. ¿Listos? ¡Ay! Un segundo. Está llamando. ¡Arratsaldeon! Ahí tenéis, a quién le ha tocado y a quién estamos escuchando. José María Armero. No sé si se escucha. Bueno, pues nada, me voy a quedar sin palabras hoy. ¿Cómo que te vas a quedar sin palabras? Tenía preparado yo un discurso para decirlo a mi familia, a los que han creído en mí. ¿Qué tal? ¡Qué barbaridad! Bueno, oye, has hecho ilusión esto de la llamada, ¿eh? Hombre, no estarías en la siesta, ¿no? Bueno. Mira, aquí todo el mundo te está felicitando porque por fin. El cansino de José me ya va a dejar de dar la tabarra. No, que no es por eso. Y de verdad, porque la gente dirá, ha hecho trampa. Pues no es tongo, de verdad. He puesto la raya en la primera y María Josepa ha dicho el 17 y el 17º es José María Armero. No sé si entendéis mi letra, pero ahí pone, ¿eh? O sea que es verdad. ¿Qué tal? Hombre, yo nunca he dudado, de que esto no cae tongo, ¿eh? Ya sé. Lo que no sé es si... tengo puesto en modo altavoz, lo que no sé... Darle las gracias a María Josep, ¿eh? Sí, lo que no sé es si se escucha bien y si la gente escucha. Yo te escucho un poco entrecortado. Entrecortado. He venido aquí un poco para tener mejor cobertura ¿Sí? a otra habitación del despacho y no sé si me escuchas tú a mí bien. Sí, yo a ti te escucho bien, lo que no sé es si la gente escucha. Creo que sí, pero... Me dicen que ponga en modo altavoz y está en modo altavoz. A ver, un segundo. ¿Ahora? No. Lo tengo en modo altavoz. Se escucha así. ¿Estás ahí, no? Sí, estoy aquí, está. Vale. Bueno, pues a ver, Josema, pues una camiseta de la pescadora sí, ¿no? Hombre, qué detalle. Eso se agradece mucho, ¿eh? Pues ya sabes, nos tienes que mandar... que creo que tengo, pero por si acaso tu dirección y te la mando para ahí. Ah, pero dinos, ¿dónde estás? Yo estoy en el trabajo y nada, la verdad que muy contento. Hace Sí, pero en el trabajo, ¿dónde? ganar, ¿Pero en el trabajo dónde? En Córdoba. aquí en Lucena. En Lucena. Sí, en Lucena, en Córdoba, Por supuesto. Que nos vamos de punta a punta, ¿eh? Vaya. Bueno, todavía si hubiera sido Cádiz, hubiera sido todavía más punta a punta, desde luego. Si hubiera sido Mari Carmen o algo así. Ya. No, es verdad. Pues bueno, Josema, pues saludos también a tu pareja, que estará por ahí. Bueno, no estará contigo en el trabajo, pero... Sí. Pues nada, yo aprovecho de esta para agradeceros mucho la labor que estáis haciendo con el Urdaibai. Ya os lo comenté alguna vez y la ventana que habéis hecho ahora de la Liga Pescadora es también una bendición.
Así que estoy muy contento de formar parte de esa cuadrilla. Mira, si ya te digo que nosotros estamos más emocionados que cualquiera, ¿eh? Sí, se te nota en la retransmisión, se te nota en las retransmisiones. Pues sí. Pues muy bien, Josema, pues a seguir. Y ya sabes, urdaibai@vercenter.org. Perfecto, un abrazo a todos. Y bueno, manda la talla también, ¿eh? Vale. Aunque creo que ya sé cómo eres, pero bueno. Muy bien, muchas gracias. Venga, un abrazo. Y un saludo de parte de todos, que están escuchando aquí. Un abrazo para todos. Perfecto. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Bueno, un lujazo. El poder estar hablando con uno de vosotros que además, y diréis, Tongo, pero que no es Tongo, es de verdad. Ahí está. Entonces, antes de pasar a la retransmisión en euskera, bueno, ahora una persona que se ha quedado súper contenta después de más de 200, ¿qué 200? Más de 250 retransmisiones en directo, le ha tocado a Josema, y ahí habrá otra gente que está, joder, pues a mí no me ha tocado. Se la vi. La próxima fijo. Ahí está Mari Carmen, que es de más lejos también, desde Málaga. Y bueno, pero hemos contactado ahora mismo con Córdoba. Una gozada. Y mira cómo lo demuestra, ¿eh? Entra en el Telegram del grupo y ahí está, felices y contentos. A ver, reto para la semana que viene. Y ya paso a la retransmisión en euskera, ¿vale? Amendoa, datorren asteko erronka. Bat, bi eta hiru. Espera, que me quito yo. Tirao. Ahí está. Otro ojito con una parte de boca, pico, no sé. Algo será ello. O sea que badakizue, hasi ikasten, empezar a estudiar y a ver. Este no es de los difíciles, este es facilísimo. Ahí está. Os voy a pasar enseguida al Telegram para que lo tengáis guardado, ¿vale? Un pajarito, es marrón, pero no tan marrón. Tiene sus detalles. Súper fácil. Ordoa gaurko erronka, datorren asterako. Ir preparando porque os lo voy a mandar, ¿vale? Ontxe arte. Venga, egingo dugu pausa txikitxo bat eta euskerazko emanaldia. Hortxe hasten gara, oraintxe momentuan, denon artean. Bat, bi, eta hiru.
Orain, bai. Bai, eske, hainbeste botoi ditut hemen, baina, bueno, hementxe jarraitzen dugu, arratsaldeko emanaldi hau egiten, oraingoan euskaraz, noski. Eta, bueno, lehenengo eta behin, barkamen eskatu behar dut, lehenengo egunean ere, euskaraz egiteko izan ginen, baina azkenean denbora asko eraman zigun zuzeneko emanaldi horrek, Arrano Arrantzalearekin, eta ezinezkoa izan zitzaigun, biak batera egitea, batez ere gure gonbidatuak ere joan egin behar zuelako. Beraz, gaur, noski, aldugun enean egingo ditugu beti, bai gazteleraz eta bai euskeraz. Noski, erronkaren zatia beti erderaz edo gazteleraz egiten dugu, jende gehienak parte hartzeko. Eta hemendik aurrera, lehenago eta behin, lehen egin dugu moduan, osteratxo bat, bitu, zer da iristen ari dena oraintxe momentuan Oruetako urmaelera. Marea gora, lehen ikusi dugu ere, zeran marea gora datorren gaur apirilaren 14ko arratsalde honetan, arratsalde zoragarri bat, fresko, baina, 15 gradutxo, ipar-ekialdeko haizea, freskoa benetan, hotza esango genuke, baina eguzkitan gustora egoteko moduan. Eta orain ikusiko duguna da, zertzuk iritsi diren marea gora honekin Oruetako urmaelera, Gautegi Zarteagako padura honetara. Hurbilduko gara, segundotxo bat, kamera ipintzen dago, ze hemen live view, a ber, segundo bat, ontsi, badator, gutxika, denbora eman behar zen, itxaron egin behar da, oso ondo, orain ja, badauzkat ja hemen. Badaukat aukera jarraitzeko, eske, egia esan, zuek ez duzu ikusten, baina erakutsiko dizuet, a ber, zer egiten dudan. Beitu. Zelako gauza ditudan hemen. Zer ez? Beitu. Erakutsiko dizuet, zenbat kamera, zenbat pantalla dauzkada, beitu. Hau da, erronkarena, eta hemen hainbeste gauza ditut pantalla honetan, gero zuzenekoa, oraintxe momentuan, eta baitu, zuek ikuste zarete hor, hortxe, baitu, hau, ze pasada. Eta hor, dena botoi pila bat, tik, eta baita ere zuzenekoa, manejatzekoa, eta noski, telegrama, zuen aportazio guztiekin. Beraz, eta noski, teklatua, sagua, eta Roy nire laguna. Hortxe. Hori da, hemen montatuta daukagun zeta hau. Eta orain gainera eguzkia pila bat emoten ari da, hemendik eskerreko partetik, eta hasiko gara botoi guzti hauen mugitzen eta berriz ere zuzeneko emanaldia egiten. Amentxe. Goazen hurbiltzera, ze marea gorarekin etorri dira hegazti pilo bat, eta batzuk gainera, orantxe, udaberriko migrazioan, baina bete-betean gaude, oraindik orain, fijatu zaitzeste, hemen daude kuliska zuriak, gamba berda, katalanez, biluriko claro, galegos, eta amentxe ikusi alduzun moduan, kuliska zuri pilatxo bat iritsi direna orain, marea gora datorren momentuan, itxasadarretik bertora etorri direna. Euren artean badago batan bat, 2010ean erastundutakoa guk hemen Urdaibai bersenterren. Eta hurbildu gaitezen ikusten, ia hauen artean dagoen, Ez, orain bitu, ikusten dira batzuk salto-saltoka, baina hanka baten gainean, baina hori da atxeden hartzen daudelako, ez erren daudelako, Bitu, Alberto Gerizate digu bera ere horrela ibiltzen dela, lanean, 3 pantalla, botoi pila bat eta denarekin. Nik hau asteroko lana daukat, Gainera, bueno,
Pozarren gaude, ze, bueno, jarraitzen dugu emanaldiekin, eta duela urtebete, gogoratzen baldin baduzue, emanaldi hauek egiten genituen, eta iaia ez, egunero 2 aldiz, goizean, 11etan eta arratsaldeko 6etan. Ba, aurten jarraitzen dugu, astean behin, eta, claro, aste osoan, gertatzen diren gauzak, zuei kontatzeko, bueno, denborari be ez daukat, behitu. Kasualitatez, etorri da lertxuntxo txiki bat, kuliskak ikaratu ditu apurtxo bat, baina hemen ari da, ez dakiz zer ari da, jaten edo. Baina, bai, denak, nahiko kainera etorri da, kuliska txiki, kuliska zuri guztiak, bidali ditu, Hemen ipintzen digu horrelako pelutxea, salgai dagoela, bai, salgai dago. Jarraituko dut, emanaldiarekin bestela. Osondo, hortxe, ikusten da, zelako leku hartu duen kuliska zurien artean. Hurbilduko gara ere, behitu. Etorri berri batzutara, hemen, zankaluzeak. Iaz, abi egiten egon ziren hemen, eta hortxe ikusi genituen nola jartzen zituzten arrautzak, nola ateratzen ziren txitak, eta nola zaintzen zituzten. Bueno, ahal zuten neurrian, ze hantxe ibili ziren gurasoak, ai, a ber, hurbiltzen banaiz gehiago, ze ni baino azkarrago dabil, hortxe, zankaluzea zertzeten bitartetik pasatu da, eta hortxe, gelditu gabe jan eta jan. Etengabe. Bai, bertan paduran aurkitzen dituen ornogabe txikitxoak harrapatzen. Bai? Baitu, janaria soberan dauka. Baitu, esaten diate, esfortua izan zela, baina esfortu hori egon zela, ze horrelako konfinamentu batetan, nik eskertu nuen pilo bat, egunero aktibo egotea, eta hainbeste jente ezagutzea, eta batez ere horrelako gauza niretzako politak eta erakargarriak erakusteko, ezta? Eta ni etortzen nintzen ilusioz beteta, bai, goizeko orduetan, gainera gogoratzen dut, eraztuntzera joaten ginen lehenengo orduan, gero erakusten nizuen zer zen harrapatu nuena, eta gero arratsaldean aktualitateko beste gauza batzuk, ezta? Eta orain, astebetean, iaia ez daukat denporarik dena kontatzeko. Bai, hortxe, zankaluzea, etorri barri diren zankaluze hauek, eta espero duguna aurten, aurten ere, ia abia egiten duten gure artean. Eta aurten, badakizue, hauek abia egiten badute, eta arrano arrantzaleek ere abia egiten badute, bueno, hemen, eskara espertuko, ez da, pentsatu edez. Betxu, amentxe. Zankaluzea. Kamesliarrez. Eta, joan zait. Zertzeta baten ondoan, hortxe. Eta, segundotxo bat, badaukat hemen Excel bat, ondo egindakoa, baina, ni hobeto moldatzen naiz batzutan, segundo bat, eske, gogoratzen dut, baina, a ver, bai, patuda komun edo pernalonga galegos. Amentxe, ipiniko dugu, ez da inora joan den, bai. Eta ingelesez, black winged stilt. Joan da, ontsi eskapatu zaigu. Bai, zankaluzeak, galdetzen digut hemen telegrametik, zenba zankaluze dauden hemen paduran. Izatez, lehenko gunean, 6 da 7 ere ikusteko aukera izan genuen aukera, ze
migrazioan eta batzuk etortzen dira, inguru honetara, baina gelditu dira bikote bat edo bi gelditu dira, 3 be bai, ikusi ditugu, iaia egunero, beraz, aber baldin badira hemen ugaltzen diranak, eta hemen abi egiten dutenak, ze hauek ere iaia egunero, iaia urtero etortzen dira beraien abi egiteko lekura. Saiatuko naiz aber aurkitzen duten, ze agian hurbildu zaigu beste leku batera, irlatxoak eta nahiko tristetxo daude, baina fijatzen bagara, hamentxe puntatxoan, baita ere, hainbeste kuliska zuri ikusi ditzakegu, gainera, basatien artean. Bai, hortxe. Aiba, eta hemen ezagun bat. Bueno, hemen ezagun bi. Beitu. Orain, ikuste ditugu zankaluzeak bi, hortxe da bat, oinez, bestearen gana, beste aia etzan da, baina hemen, erdian jarriko dut orain, nahiz eta oso urruti egon, hor dagoen hori ahate txistulari bat da, eta seguruenik ezagutzen dugun txistu, bai? Beitu, zelako ondo dauden, hemen, beitu, hemen, irudi berdinean ikusten ditugu. Eske, klaro, nire aurpegiak enduko dut, lehenengo, itxaron, segundo bat. Bai, ikusten ditugu. Bat, Jesus, batzutan mugitzen zait kamera nahi duen moduan, baina, hortxe, ikusten ditugu, 1, 2, 3, 4, 5 espezie. Hortxe, kopeta zuria, basatea, ahate txistularia, zankaluzeak, murgilari arrunta, eta kuliska zuria. 6 espezie. 6 espezie. Eta hau, lo dagoena, hauxe, murgilari arrunta. Bai. Letxe txarra batzutan eukitzen dute, hemen bakoitzak beran lurraldea izaten du, eta orduan, zaindu beharra egoten da. Gainera gaur egun, nola, animatu da irratxoa, gaur egun, nola, udaberrian gauden, eta udaberrian, bakizue, bakoitzak beran leku hartu behar du adia egiteko, gorde egin behar dira horiek abiak. Eta hemen, hurbilduko gara, gertutik, ez arrano arrantzalea baina bai, murgilari arrunt polit bat ikustera. Beitu, zelako begia daukan, begi gorri koloreko begi bat, politxe benetan, hementxe murgilari arrunta, ar bat, emeare, aberri ikusten badugu, saiatuko gara emea aurkitzen, bai, ez dakit, baina hemen agian, Jesus, Maria eta Jose. Geldituko da, Ametxe. Lehen, arra ikusi dugu, eta emea lumaje kriptikoarekin, marroiska, baina ez horregaitik itxusi hau gara. Ditu, zelako irudi polita. Lasai asko, atxedenean dagoen eme bat. Murgilari arrunta, parrulo txupon. Bai. Kamon potxar, eta murel kabrotx.
Eta porron komun, gazteleraz. Eta saiatuko gara ikusten, beste, zeintzu diren hauek, ematen du basateak diala, bai, honek basatiak, hauek atxedenian, eguzkitan, arratsaldeko eguzki politonekin, behitu, hortxe, ar bat, eta bere bikotea emea. Basateak, amintxe, danon onduan. Ui, hemen, ezagun bat. Toma, a ber, uste dut kuliska txikia izango dela, edo kuliska iluna, segurenik kuliska iluna. Itxaron gaur lapurtxo bat, ia mugitzen bada, bai, nik esango nuke kuliska iluna dela. Andarrios grande. Andarrios grande, eta biluriko, zelan zen hau? Segundo bate. Biluriko alinegro. Edo biluriko de as negras. As negras. Ematen du kuliska iluna. Green Sandpiper. Ingelesez. Eta behitu zelako detailarekin ikusten dugu norantxe, Ze politxadan. Beste limikola batzuk. Gure artean daudena. Limikolaz betetako sasoia, Migrazioa dago, ontxe, udaberriko migrazioarekin, hegoaldetik iparraldera hainbeste eta hainbeste gazti mugitzen ari dira, eta uren artean limikolak dira politenetarikoak, niretzako behintzat, eta dena datoz gainera jantzi oso eleganteak dituztela. Beitu, hortxe da. Lehenagotan pentsatu dela kuliska txikia, baina ez. Eta desberdintasunak, ikusiko dituzue. Justo, paparrean, kuliska txikiari sartzen zaio horrelako sorbalda zuri baten modukoa, baina honi ez. Honek dauka horrelako pektoral ilun bat, Navarra, esango genuke, ze pintar ditu, behitu. Kuliska iluna, Andarrios grande. Beste biztanle bat, etorri zaigula, kaixo ez, behitu, orain doinua egiten ari da, eta behitu, entzuteko, Ze oso, behitu, ontxe ikuste zaio ondo, eta hau bai apurtxo bat bailon da, Baina hau ez da biluriko bailon, Hau da, biluriko de as negras. Eta ikuste zaio hemen, zelan pektoral hau daukan, beltza edo iluna, eta mentxe. Horrela ikustea ere, kosta duten da, eta gero baita ere, dauka begiaren aurrean, horrelako bekain zuri bat, oso hegazti elegantea. Hegaz doanean gainera, ogispilua edo atzeko partea zuria ikuste zaio. Hori da beste desberdintasun bat daukatena beste limikola batzukin. Eta, saiatuko gara, ipiniko dugu bere doinua ze. Abesten dago eta guk ez dugu entzuten, baina jarriko dugu. Hauxe. Hauxe da.
Hau da, berak egiten duen doinua, Kuliska ilunaren doinua. Eta lehen, obizpidioaren esan dizuedana, hortxe ikusten duzu zuriska. Gozatu daigun, benetan, hegaztitxo honekin. Benetan polita, Eta hau bai nahiko bailon, baina, bueno, beran lehen guzuaren moduan. Oso ondo. Jarraituko dugu, aber zertzu gehiago ikusten ditugun hemendik, eta ostean, bestela, hurbilduko gara baita ere. Hementxe beste gauzatxo batzu daude, hurbilduko gara, zertu diren, bai, kuliska iluna gehiago, ze ona. Hementxe, beste kuliska ilun bat, goruz begira, ez dakit zer datorren, baina, ikaratuta dauden seinale, goruz begiratzen baitu. Eta hemen beste kuliska ilun bat, bitu zelako irudi polita. Hemen, ihien artean eskutatuta, kuliska iluna. Ia, bai. Bost kuliska ilun dagoeneko. Hau oso gertu dago, hurbilduko gara. Azkarregi egin dut eta gero kamerak ez du uzten. Behitu, Ze politxa. Bai, 3 leku baten, baina gero beste baten beste batzu daude, Osea, que... nahi dut ikusi. Eta esan dut, biluriko das negres, baina katalanez ez dut esan, da da xibita. Txibita. Txibitona da biluriko bailon, baina txibita da, hauxe, kuliska iluna, Andarrioz grande. Hortxe 3, laugarrena, eta hemen, guazen kuskusiatzera, lertxuntxo polit honekin. Lertxuntxo txikia. Beitu, zelako elegantia. Hemen ikusi genitzaren. Lertxuntxoak, hau da. Lertxuntxo txikia. Martinet Blanc. Eta Garza Blanca, oso baina, begiratu behar dut, ze orain, lia daukat. Edo Garzota komun, Garzota Branca. Bai, Garzota Branca. Behitu zelako detaliarekin ikuste zaion lumaje guztia. Luma txuloak benetan, eta hori bai, desberdintzatzeko hankak. Hankak dira atzaparrak horiak. Hori beti, Desberdintzatzeko bai lertxuntxo itzainarekin eta denarekin, hanka horiak. Gogoratu, Bueno, hanka. Esango nuke atzaparrak. Eta, besterik, agian, irratxo honetan, ez da gizar gertatu da, baina bai, nik uste dut, zingira mirotza. Uste dut datorrela hemen, egaz dator, hortxe da, zezaila den kamera honekin harrapatzea. Sentitzen dut. Hortxe entzuten dira hegazti guztiak ikaratuta, zingira mirotza pasatu delako,
kuliska zuriak entzuten dira hor kantan, bitu batoz. Berriz ere, martxan egin dutenak, eta zertzetak, negu zertzetak, hauek hemendik gutxira martxa egingo dute, eta bikote polit bat dago hemen. Hortxe. Eta ontsa hasi dira pasatzen, denak bueltan, suposatzen dut. Bai, zingira mirotza pasatu eta denak astoratu ditu. Eta iguazen ikustera ea jarraitzen duten mokozabalek. Bai, amentxe, mokozabalen irlan, mokozabalak pilotxo bat. Euretariko batzuk erastunarekin, Kontutan hartu behar dugun gauza bat, Hemen, behintzat, bi ikusten dira erastunarekin. Eskerren da eskuman daudenak. Behitu, bat, bi, iru, lau, bost, 6, 7, 8 mokozabal, ontxe momentuan mokozabalen irlatxuan. Txula. Eta beste gauzatxo bat egin behar duguna. Zer, joango gara ez da, ikuste ditugun Landa eta Roy eta benga. Eta lehengo introa ere sartuko dut. Hola. Bueno, horrelako ebaki haundi bat egin dut, baina amentxe, orantxe momentuan arrantzalekin eta ni ere nire laguntxo batekin. Amentxe, Landa, ikusten duguna orantxe, bera, abiaren ondoan, antzen, eta guazen, urbilduko gara, urbilduko naiz, orain oso ondo. Hemendik aldut manejatu, eta lehen Roy etorri da, baina hemen daukago orain arrantzale emea. Bitu, aiba! Etorri da ontxe momentuan Roy beste makila batekin. Guazen ikustera. Hortxe. Beitu Roy. Ze jatorra, ontxe adartxoak eta ekartzen abia politx honetara. Beitu marea nola igo den, eta baita ere, beitu ni, nire laguntxoak egin, horrela. Beitu, zelan da binen, honen momentuan, Roy. Hortxe.
behitu. Hortxe ari da, adartxoa mugitzen, abia atontzen, gero horrelako txitak izateko. Ai, ze txuloa. Txe, finiko dutola nontxe, ondo. Hau nire laguna da, Hau ikusten duzuna, deitzen da kusto. Bai? Roiren laguna. Roi eta landaren laguna da. Eta marea gora, eta ikusiko duzu. Behitu, ontsa ikusten da roi, abian egiten du horrelako, hotzara izatea lez, sartze dituzte, holan, hainbeste eta hainbeste material, adarrak sendoak kanpotik gogortzeko, bera etxe hori, eta gero barruan jartzen dizkiote algak, belarrak, eta gero roik egiten duena da lekua egin, baitu, gero, amentxe, espero dut, arrautzak jartzeko. Zelako lujoa. Lehen ekarri ditu alga berde batzuk ondinokor daude, eta baina etorri da beste belarpilo batekin eta adar batekin, eta hortxe ari da. Roi, ostoak, belarrak, dena behar da moduan jartzen. Bueno, nire irudiak enduko doze. Hortxe. Askoz ere, politagoa ikusiko dugu horrela. Roi arranoa. Eta lehen esan dakoa, badaukagu jarrita mikrofono bat, eta mikrofono horretatik entzuten dena da, behitu, roi. Zelako begira da daukan arrano politxonek, Hamentxe, roi. Gertutik, nork esango zuen, hau ikusteko gai eta kapaz izango ginana, Goruz begira dago, beraz, segurenik edo mirua, edo zerbait egongo da hortik aurrera, atzetik aurrera. Benetan, hemen roi, 8 urte beteko dituen hegazti polita, benetan. Eta zerbait dabil hor, guazen, hemen dago landa ere, bere alboan, ikusi nola igo den marea, baina momentutxu batetan, Landarik kiku bat egingo diegu, lehenengo, guazen ikustera, behitu, zelako paisaia dagoen, zelako paisaje polita. Bai, Javi, pasada da, guk ere, benetan, kostatzen zaigu sinistea, Kostatzen zaigu sinistea, arrano arrantzale bikote bat horrela ikusiko genuena. Egia da, bai. Egia da. Aupa, Maite. Bai, Maitek telegrametik bihartzen digu argazkitxo bat nire laguntxoarekin. Baina, laguntxo hori, deitzen da kusto. Ai, eta, ez dakit posible dudan, orain agian ez, baina badaukat hor argazkitxo bat, saiatuko naiz erakusten gauza bat, lortzen dodan, horrela jarraitzen dugu bitartean, oso ondo, saiatuko naiz hemen, eta erakutsiko dizuet, baina, hemen fondotik entzuten da okil txikia ematen du, baina ez da izan, Segundo bat, hortxe erakutsiko dutzuet, bai, entzuten duzue, hortxe, horrek okil txikia ematen du. Que buena. Ez dakit entzun duzuen, dago, ez, hau entzun duguna orain ez, ezke daukagu mikrofonoa jarrita kamaratik gertu, baina igual, kamaratik urrun, eta urruntasun horretan,
dago paduraren ertz batetan. Eta hortxe entzuten dira kaskabeltzak, errekatxindorra denetarik, eta ematen du paduran bertan dela, baina da arranoak ikusten ditugun lekutik 200 metrotara. Entzun dozu ez da, entzuten da. Beitu, bera jotzeko dizuet gauza bat. Beren. Zaiatuko naiz gesten argazki bat. Bai. Benga. Ikusiko duzue. Hemen gabiltza ikusten, arrantzaleak, eta badakizue, Maitek bota du argazki bat. Beitu, hor txepetxa entzuten da. Ez dituzten geisten. Ez da zer gertatzen. Maite bota du argazki bat nire laguntxoarekin. Eta, nire laguntxoa da, hauxe. Oda, Kusto. Ezagutzen duzu Kusto ez da? Eta zelako bidaia egin zuen Afrikara. Beitu, orain erakutsiko dizuet, sorpresatxo bat, beitu. Ezagutzen dituzuen pertsonaje hauek. Ordoa. 1, 2 eta 3. Ezagutzen duzue jende hau? Lehenaztu zait gazteleraz erakustea, baina beste egun batetan erakutsiko dut. Beitu. Hemen gaude, ni neu, eta Kusto, hemen. Eta hemen dagoen hau, da liburu hau idatzi duen idazlia. Onin eta Afrikarako bidaia. Arrantzalen bidaia. Ibon Martin idazlia. Lehenko gunean bizita zoragarri bat euki gendun. Bai. Amentxe, arrantzalearekin, etorri zan, Ibon Martin. Egunen baten, egin behar dugu, bukatzen denean, horrelako, koronavirusaren historia hau eta, horrelako, konferentzia bat edo emanaldi bat, hizketaldi bat, berton, Urdaibain, Ibon Martinekin, liburua prestatzeko. Eta aurkezteko, ze benetan, liburu hau da pasada bat, benetan, hauxe. Onin eta Afrikarako bidaia. Ume guztientzako, xapo. Badakizue? Eta ez hori bakarrik, Eta ointxe dauka beste La Hora de las Gaviotas, La Danza de los Tulipanes, oninen denak, idazten dituen gida guztiak, zoragarri. Benetan. Hemen, propaganda purtxo bat egiten. Bitu, hortxe, onda horrelako tarte txikitxo bat, eskaini dotzaguna idazle, idazle honi, eta hori guazen urbiltzera. Bitu, erakutsiko dutzuet, lehenengo nola mareak hartu duen itxasadarra, eta lehen esaten egon garena. Hau da, kamera bat da, oso dinamikoa, ze ez da hor bakarrik, badakit daudela kamera pilo bat, erakusten dituztenak, arrantzalearen abiak, beste abia mota batzuk eta, baina honek dauka gauza bat. Hau, ez da beti berdin. Honek da, erakusten du abia, erakusten ditu arranoak eta erakusten du gure ingurua eta nola mareak gora eta bera egiten duen eta zelan aldatzen dan inguru guztia, baina ordu gutxitan, momentu gutxitan. Hasi garenetik, beitu, ja dagoeneko marea ondino gora eta hurbildu gaitezke eta batzutan ikus daitezke baita eurak arranoak harrapatzen dituzten arrainak. Eta lehen esan dudana, hemen ikusten ditugun bitz hauek eta dira paduratik bertatik sortzen dirana. Ez pentsa diranik kutsadura baita ere egon badago, baina kasu honetan padura sortutakoa dira. Guazen hurbiltzera Kusto
nola dagoen abian, batzutan, lasai asko, lo, atxedenean, batzutan ematen du emea dela, eta arrautzak ipintzera dola, baina ez, hau da, kusto, lasai asko, abian, txokotxo bat egiten, gero suertapur batekin, landak, arrautza jartzeko. Behitu, zelako lasaitasuna daukan. Justo, parkatu, roi, azkenean liatu naiz. Justo eta roi eta landa. Hau da, roi. Hortxe, ikusten duzue, atxeden hartzen, fijatu zaitez zelako begia dituen, eta baita ere, fijatu, hemen esai ikusten, baina paparra, edo bularra, dauka nahiko zuriska, gero, lumajea, gaineko lumajea, hurbiltzen baldin bagara, ikusten duzue nola, nahiko, zer esan gortzuet, eguzkiarekin eta apurtxo bat desgastatu moduan, ez da? Zezue pentsa, hegazti hau egon dela Afrikan, negu osoa igarotzen, eta neguzkiarekin eta ez hori bakarrik. Segun eta nun arrantzatzen duten, itxasuan baldin bada, edo ur gazitan bada, lumak askoz ere lehenago apurtzen dira eta desgastatzen dira. Eta orduan, uste dugu, honek ur gazitan eta ibiltzen dela, arrantzan, Afrikan dagoenean, beraz, desgaste itzela dauka lumatan, eta aldiz, ikusten badugu, martxan hasten dan, bai, hasi da martxan. Lapsus bat egon da, eta landa, ikusten baldin badugu, ordea, ikusiko duzue nola beste lumaje berriago bat daukan, gaztetxoago ere bada, Beitu. Bueno, lehenengo aurpegitxo ikusiko dutzagu. Beitu. Bai, hortxe. Beitu, zelako begirada daukan landak. Eta zelako begia. Ematen du, entzuten dauela, eta guri begiratzen dabilela, baina benetan, ze hegazti polita. Eta guk sosoak eta entzuten ditugu, baina horrek dira padura ertzean dauden hegaztiak, Nik, gero arte esango dutzuet, gero arte, edo datorren astera arte, edo, agian beste egun batera arte, eta hementxe uste zaituztet, paisaje ikaragarri honekin, Urdaibaiko biosfera erreserbako iruditxo polita hauekin, Roi eta landaren abiarekin, beraien protagonistekin, eta, aste hon bat igaro deizuela, eta datorren astean berriz ere zuen artean, Egun bat, arratsalde on bat izan deizuela denok. Gero arte!